Esta mañana, amén. Y gracias al Señor por llegar a su casa en este día tan especial. Y tenemos al Dios que todo lo puede, amén. Que se preocupó por nosotros, aún siendo nosotros rebeldes contra Él y desobedeciendo y andando en pecados y delitos. Él tuvo misericordia y envió a su Hijo para salvarnos, pero nos dio su palabra para que confiemos en ella y vivamos por ella. Amén. Vamos en esta mañana a estar tratando un tema de la palabra del Señor. Muchos piensan que esta palabra fue escrita por hombre para engañar, ¿sí? Pero no es así. Y lo vamos a conocer. Vamos a ir allí al libro de Timoteo 3:16 y 17. Segunda de Timoteo, donde nuestro Dios le inspiró a Timoteo, a Pablo a hablarle a Timoteo, pero también esta palabra sirve para todos nosotros hoy y para aquellos que todavía tienen dudas sobre la palabra de Dios, quién fue que la instituyó y quién fue el que la ha puesto en nuestras manos. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias, Dios, porque ella nos enseña, ella nos edifica, Señor. Y a través de ella, Dios, podemos conocerte. Y conocer, Padre amado, lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta tierra. De cómo vivir, de cómo andar, de cómo pensar, de cómo actuar. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Y gracias, Dios, por el llamado que nos has hecho. Y poder conocer la verdad, Padre. En el nombre de Jesucristo, te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo me esté guiando, dirigiendo en esta hora. Y ato, Señor, toda influencia de las tinieblas que quiera perturbar, molestar, Padre amado. En el nombre de Jesús, el diablo no tiene parte ni suerte en este lugar. Y abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos y de aquellos que estén en este lugar, que quizás alguien todavía no tenga esa plena convicción en ti, pueda salir con esa plena convicción en tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre personas que dicen que la Biblia no es real, que fue hecha por hombre? ¿Me han escuchado alguna vez? ¿Se lo han dicho? A mí me lo han dicho. Y buscan una defensa, pero buscan una defensa para ellos poder seguir haciendo lo que le venga en gana. Porque el hombre, la rebeldía no viene de ahora, la rebeldía viene de allí, del huerto del Edén. Desde que el hombre decidió confiar en sí mismo y tomar decisión sobre aprobar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para él. Porque así anda el mundo de hoy. El mundo de hoy decide qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y olvida las reglas de Dios. Que Dios es el que dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Amén. Y quiere vivir sin esa regla para hacer lo que quiere. Pero Pablo le habla allí a Timoteo. ¿Y cuántos conocen quién es Timoteo? ¿Alguien me puede decir quién fue Timoteo? Amén. Aparte del pastor, porque él sabe quién es Timoteo. Los que hemos estudiado sabemos quién fue Timoteo, quién fue Timoteo, porque bueno, ya está en la gloria del Señor. ¿Quién fue Timoteo? Timoteo fue un joven que fue instruido por su abuela en la palabra de Dios. Pablo se lo recuerda: acuérdate de quién, por quién fuiste instruido, por tu abuela Loida. Una mujer de Dios, una mujer santa.
y preparó a ese muchacho. Pero aparte de ella, ¿verdad? Entonces fue discípulo de Pablo, tremendo. Tuvo a su abuela como enseñanza y tuvo a Pablo, y Pablo lo instituyó como pastor allí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y era un joven que no estaba casado. Figúrese tú, un joven en ese tiempo, sin esposa, sin nada. Tremendo. Pablo tuvo que mantenerlo, aconsejándolo. Porque ustedes saben cómo son los jóvenes. Es difícil. ¿Cuántos jóvenes usted ve hoy pastoreando que no estén casados, que no tengan? ¿Cuántos hay? Creo que no he visto ninguno. Mi hermano, ¿cuántos ha visto? Sin embargo, este era un joven que se dedicó al Señor. Pero Pablo tenía que aconsejarlo y ahora Pablo le aconseja. Y él le dice, el verso 15 dice, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Dice que Timoteo había sido instruido desde la niñez en la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le viene recordando esto y le dice de quién viene la palabra y por quién fue inspirada y por quién fue escrita, que no venía de él, sino que solamente era el instrumento de aquel que lo llamó para que fuera un instrumento para salvación a los gentiles y a todo aquel que escuche el mensaje del Evangelio. Dice, la inspiración y la autoridad de la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios se entera previamente preparado para toda buena obra. Y esa Escritura, como se emplea en 2 de Timoteo 3:16, se refiere principalmente a los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay indicios de que cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, ya algunos de los escritos del Nuevo Testamento se consideraban como escrituras inspiradas y autorizadas. Leamos 2 de Pedro 3:15 y 16. Segunda de Pedro 3:15 y 16, mira lo que dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es tremendo. Allí Pablo le estaba hablando a Timoteo, gloria a Dios, de esta palabra. Y aquí Pedro confirma lo que la palabra de Dios inspirada por el Señor. Dice, en la actualidad, la Escritura se refiere a los escritos autorizados del Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, son el mensaje original de Dios para la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para toda la persona. Ninguna profecía nos fue traída por voluntad humana, sino que de parte de Dios, a través de hombres santos de Dios, siendo inspirado por él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos fue traída la palabra del Señor. Es decir, que Dios inspiró a hombres para que escribieran lo que él estaba testificando para el ser humano, para la raza humana. Y entre ellos Dios, sí, claro, el hombre fue el que escribió, pero Dios fue el que dictó. Ellos recibían el mensaje y ellos lo escribían en el papel. ¿Para qué? Para que no se olvidara. Si no hubiera sido así, hoy nosotros no hubiésemos tenido la Biblia. Amén. Y usted sabe por qué hoy tenemos esta Biblia. Aquí se recopilaron todos los escritos que Dios ha querido que tenga. Hay muchos escritos, hay muchos escritores, como el libro de Enoc, como el libro de Judith, unos cuantos libros que están fuera de la Biblia, que no entraron en los requisitos que Dios tiene para
que la palabra fuera puesta en esta palabra. Y Dios nos dio esta escritura para que a través de ella podamos ser salvos. Y hoy muchos no se guían por la palabra de Dios. Aún hay predicadores que ya oí que dicen que no usan la palabra del Señor, que no usan la palabra. Y el predicador que no use la palabra está cayendo en un gran error. Como aquí Pablo se lo estaba advirtiendo a Timoteo. Caen en el error. Porque la palabra, usted tiene que llevar el mensaje confirmado con lo que dice la palabra que Dios nos ha dado. Y aquí a esta escritura ni le podemos añadir ni le podemos quitar. Amén. Dios inspiró a más de 40 personas para escribir esta palabra para darnos. Es tremendo. Dios se tomó ese tiempo. Y entre ellos buscó a gobernantes, a reyes, a profetas, médicos y personas sin letra como Pedro. Usted no ha leído que cuando lo escucharon hablar la multitud, lo escuchó hablar y dice, ¿quiénes son estos que sin letra? Es decir, que no tenían estudio, no tenían una universidad y sin embargo hablaban de una manera que se quedaron maravillados de cómo estaban hablando. Porque no estaban hablando por su sabiduría ni por su conocimiento, estaban hablando a través, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el poder de Dios. Y por eso pudieron reconocer que no estaban hablando de ellos mismos. Por eso Dios escogió de cada una de las capas sociales para que nadie se altere, no porque yo era rey y Dios me escogió, no porque yo era médico y Dios me escogió, no porque no, Dios escogió a cada uno para que nadie se gloríe. Amén. Porque dice la Escritura que a los necios de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los débiles de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen fuertes. Amén. Porque ese es el Dios que tenemos. Y toda la palabra es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Allí en Primera de Pedro 1, 20 y 21. Vamos a leer lo que dice para que usted vea que fue inspirada por el Espíritu Santo. A través de Dios, a través del Espíritu Santo. Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, oiga, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Están viendo? Santos hombres de Dios fueron inspirados a través de Dios por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para traer la profecía. La profecía quiere decir la palabra que tenemos escrita, como dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, como un ancla. Pedro es tremendo. Pedro lo conoció todo. Tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, porque la recibió del mismo Cristo. Y Dios preparó a estos hombres para que siguieran haciendo discípulos como hoy nosotros, mira, a través de ellos somos los discípulos de hoy encargados de llevar ese mensaje que ellos llevaron sin cambiarlo, sin quitarle, sin añadirle. Por eso que tenemos que cuidarnos de no escuchar cualquier predicador, cualquier enseñanza que venga. Tenemos que filtrarla a través de la palabra del Señor. Amén. Fue inspirada por santo hombre de Dios, el Espíritu Santo lo tomó. Dios le habló y le dijo, escribe ahí lo que te voy a decir. Amén. Y es la palabra para salvación a todo aquel que cree. Y el que no cree será condenado. Es triste
De aquellos que no quieren creer, como el hermano decía, en nuestro país, cuántas personas le han dado la espalda a Dios y a la palabra y no toman en cuenta la palabra. ¿Y cuántos testimonios hay de personas que han hasta quemado la palabra? ¿Y qué le ha pasado? ¿Dónde están hoy? Hubo una periodista africana, creo que fue, que dijo que la Biblia era el peor libro que se había escrito. Ella se cree tan inteligente. ¿Y tú sabes cómo murió? Quemado en su carro. Tremendo. Porque la palabra nosotros tenemos que predicarla y defenderla, pero Dios defiende su palabra. ¿Cuántos han tratado de quemar la palabra? No han podido. ¿Cuántos han querido destruir la palabra? No han podido. Recuerdo un testimonio de un misionero en Rusia, de cómo el Señor, él iba a entrar a Rusia cuando la Rusia comunista, y él iba con un cargamento de Biblia, y cómo el Señor le cegó la vista a aquellas personas y pudo entrar con el cargamento de Biblia. Y él dijo, ya hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Y cuando aquellos hombres taparon y vieron, Dios les cegó la vista y lo que vieron fueron cajas de no sé qué, de tomate, no sé de qué algo. Y le dijeron, siga, siga, que se le va a echar a perder la mercancía. Es tremendo. Siga, siga, se le va a echar a perder la mercancía. Y llegó, se montó en su carro y se fue. El Señor es grande. Y era Biblia lo que llevaba. Tremendo. Ese es el Dios que tenemos. Porque Dios obra donde hay fe. Dios obra donde se le cree la palabra. Y la palabra funciona. Si la palabra no funcionara, este que está aquí no estuviera aquí. El hermano no estuviera aquí. Muchos de los que estamos aquí no estuviéramos aquí, ya estuviéramos muertos en el infierno. Pero un día escuchamos la palabra, le creímos la palabra y le creímos que Dios es real. Como yo esta mañana ahí sentía la presencia del Señor tremendo, de una manera sobrenatural, tremendo. Amén. Yo no soy guitarrista, ni sé tocar guitarra muy bien, pero yo me compré una guitarra y yo toco a mi Señor para mí, yo toco y cuando es tremendo, la presencia de Dios viene. En público no toco, pero toco en el Señor, aunque se oigan mal las cuerdas, pero como una hermana allá en la iglesia, yo la tocaba y decía, cuando usted tocaba la iglesia, ahora está en otra iglesia y dice, cuando usted tocaba allá la guitarra, aunque no rimara, pero la presencia de Dios era tremenda, ahora no lo sentimos como lo sentíamos antes. Porque cuando usted lo hace para el Señor y lo hace de corazón, Dios sabe cuando lo hacemos de corazón. Y yo no, porque hay gente que canta muy bonito y toca muy bonito, pero no van a entrar al cielo. Porque tocan con orgullo, tocan con arrogancia. Y no tocan como David. David no tocaba para que la gente lo aplaudiera ni para que la gente reconociera el gran músico que era. David tocaba para tocar el corazón de Dios y que descendiera la palabra del fuego de Dios, la presencia de Dios y tocar al pueblo. Y el pueblo supiera que hay un Dios que responde, que hay un Dios que se puede sentir a la gente. Yo digo que si la gente supiera y sintiera lo que es el poder de Dios, su vida cambiara. Porque Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Como un día le dije a alguien, si tú es verdad, tú tienes valor, y cogí y le regalé un Nuevo Testamento y dije, haz lo que dice ahí, métete en tu cuarto, enciérrate y empieza a alabar a Dios para que tú veas lo que va a pasar. A ver si Dios no es real o no es real. Y dile a Dios que se manifieste en tu vida. No te asustes. Porque la primera vez que Dios vino sobre mí, yo me asusté. Amén. Cuando yo me convertí, me predicaron, me hablaron del Señor y me dijeron que Dios sanaba. Y ese día mi hija estaba enferma y ya mi esposa va a morar. Y llamé a mis dos hijas y mi esposa y lo abracé. Y cuando la abrazo a mis dos hijas y mi esposa, que nada más dije, Padre, en el nombre de... Cuando aquello entró por mi cabeza, yo nunca había sentido la presencia del Señor. Y cuando aquello me cogió por la cabeza, que me estremeció. Pero mi hija se sanó. Y me asusté, hasta ahí, no dije más nada. Yo no conocía lo que era la presencia de Dios.
Y fui y le pregunté lo que había preguntado y él me dijo, no, esa es la presencia. Bien, pues si esa es presencia de Dios, que venga presencia de Dios. Hasta el día de hoy. Ese es el Dios que tenemos. Se manifiesta en nuestra vida, lo podemos sentir. Nos toma de la mano. Usted que decir, no, métase en el cuarto y empieza a adorar al Señor ahí solito, empieza a decirle lo grande que Él es. Y adorarlo. De corazón sincero. Aquí está mi corazón, aquí estoy, Señor. No se guarde nada. Porque delante de Dios no podemos esconder nada. Dile, Señor, mira, aquí estoy como soy. Tengo tal dificultad, tengo tal problema, tengo tal dirección. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes hacer. Estoy seguro que vas a sentir la presencia de Dios. Amén. Y cuando usted le diga, Señor, tu palabra dice que si yo clamo a ti, tú me vas a responder. Y ahí mira. Porque tenemos que reclamarle las promesas que Dios nos da. Y ahí vemos que entonces sí, la palabra es inspirada por Dios, que la palabra no la escribió ningún hombre, que Dios fue el que inspiró a santos hombres para escribir su palabra, para que le conozcamos a través de la palabra. A Dios lo conocemos a través de su palabra. Amén. Y no se revela a cualquiera. Dios se revela a aquellos que le buscan de corazón sincero. Aquellos que le creen a lo que Él le dice la palabra. Buscadme y viviréis. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá. El que busca, encuentra. Pero si no llama, si no busca y no pide, no vas a recibir nada del Señor. Amén. Mire cómo está todo esto vacío aquí. Si usted hubiera dicho, hoy en la iglesia van a repartir un carro, no sé, o algo que le haga falta a la gente, estoy seguro cuando estuvieron aquí. Van a repartir un premio, hermano, ¿cuánto estuvieron aquí? Qué triste. Cuando dice, por eso el Señor dijo, ¿qué ganar el hombre con ganar el mundo y perder su alma? Como dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso los hijos de Dios, lo mucho y lo poco que tengamos, es una bendición tremenda. Pero el mundo, con todos los delitos que tiene y con todo lo que tiene, no le sirve para nada. Porque eso que tiene le sirve para qué? Para condenación, para perdición, para ir a un infierno y después que estar allí dice, ay, ¿por qué no hice caso? Ay, ¿por qué no hice? Para eso nada más le sirve. Porque en su riqueza y en todo lo que tienen, todas esas provisiones, no han buscado al Señor, ni han puesto a Dios primero. Han puesto las cosas de la tierra terrenales primero que a Dios. Cuando dice la palabra de Dios que es inspirada por Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y también dice que cuando el hombre quiere buscar las cosas de esta tierra, cae en trampa del diablo. Y ahí están en la trampa del diablo. Ojalá un día salgan de ahí, porque le predicamos, como muchas personas se le ha predicado y predicadores le han llegado a personas a predicar y dice, a mí no me hace falta tu Cristo, a mí Cristo no me hace falta. Porque tienen todas las cosas materiales. Pero qué triste. Hoy de lo que se han partido están ahora en el infierno, quizás pidiendo una oportunidad. Pero ya no hay oportunidad. La oportunidad es aquí, ahora, con la predicación del Evangelio, el que escuche el Evangelio y se arrepienta. Y no hay purgatorio, como Dios dice que hay un purgatorio, como tienen los católicos que tienen un purgatorio, que después el purgatorio y que de ahí entonces después no hay tal purgatorio. Aquí lo que hay es infierno y reino de los cielos. Punto. El que cree en Cristo se va para el reino de los cielos y obedece su palabra, se va para el reino del cielo. Y el que no cree en Cristo va directo al infierno. Y después, y esa es la primera muerte. Porque hay una segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, que ahí es donde va a estar el diablo ya, con todo aquello que no obedecieron a Dios. Así es como va a funcionar esto. Eso, purgatorio, no existe.
Como también pagan para sacarlo. Oye, eso es una manera de sacarle dinero a la gente. Pagar para sacarlo del purgatorio. Oiga, para entrar al cielo. Tremendo. La salvación no se gana por dinero ni por obra. La salvación, y no saben que la salvación es gratis. La salvación es don de Dios para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Es gratis. No tenemos que pagar nada. Ya Él fue el que pagó por nosotros. Oiga usted, nosotros nos rebelamos contra Él. Nosotros pecamos contra Él. Y Dios es tan grande y tan maravilloso. Y tan grande. Que Él fue el que vino a la cruz y murió en una cruz y pagó para rescatarnos. ¿Qué le parece? Para rescatar lo que Él perdió allí en el huerto de Edén. Su creación. Tremendo. Y la gente dice, ¿por qué en un infierno? Porque, ¿qué más puede merecerse una persona que alguien venga, que tuviste la culpa, y venga y muera en una cruz por ti, te invite y te diga, ven, te perdono, quiero tenerte, quiero que venga conmigo, quiero tener un lugar bueno para ti, un lugar mejor, no quiero, mira, hay un lugar malo, no quiero que vaya a ese lugar. Tremendo. Y que lo desprecie. Entonces, ¿no se lo merece? Es tremendo. Eso es exactamente lo que ha pasado con este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios en su amor? Dios lo único que tenía a su Hijo. Allí lo envió a esta tierra a sufrir por causa del pecado de los pecadores. Y hasta el día de hoy, ¿cuánto lo rechaza? ¿Cuántas naciones rechazan a Cristo? Aún hay naciones que usted habla de Cristo y le cortan la cabeza. Te decapitan urgente. Solamente hablar de Cristo. Vaya a la India. Vaya a lugares de eso. Hablar de Cristo. Donde está el Islam. Nigeria. ¿Cuánto están muriendo en Nigeria? Y siguen alabando al Señor. Y no tienen un templo, pero siguen alabando al Señor. No importa que lo maten. Ellos han sabido el Cristo que han conocido. Que es mejor dar la vida por Cristo que seguir vivo en esta tierra y ir al infierno. Y es mejor morir, ir al reino de los cielos. Amén. Donde no va a haber sufrimiento, donde usted no va a tener que estar preocupado ni por casa, ni por comida, ni por nada. Allí vamos a estar, ahí vamos a tener suplido todo lo que nos haga falta. Tremendo, hermano, maravilloso lo que nos espera. Maravilloso lo que nos espera. Por eso Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, ¿qué era la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo? Y oye lo que dice, ¿útil para qué? Para enseñar. Ahora depende si recibe la enseñanza o no. Es útil para enseñar. La palabra de Dios enseña cómo andar, cómo vivir, cómo manifestarnos, cómo expresarnos en cada lugar que estemos. Cómo tomar decisiones a través de la palabra. Nunca tomo una palabra decisión que no sea a través de la palabra. Trabajamos con gente impía, trabajamos con gente que aman al mundo. Y estamos rodeados de personas que muchas veces me han incitado a mentir. Ahí en mi trabajo. No, cuando vengan 10, le digo no. Entonces me han querido castigar. Pues entonces mira, vamos a hacer, bueno, si tengo que trabajar y trabajar, pero no voy a mentir. Porque los mentirosos no van al cielo, dice la palabra. Amén. Cada cual por su camino. Si usted no quiere entender, le predico y le hablo. Si usted no quiere entender, pero no me voy a ligar a ti. Yo tengo que serle fiel a mi Dios donde quiera que yo me encuentre. Daniel sirvió a Dios ¿en qué reino? Un reino impío y idólatra. Y se contaminó. Ni con la comida del rey se contaminó. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuántos reyes creyeron a través de Daniel? Se salvaron. Aun cuando engañaron al rey para echar a Daniel en el foso de los leones, ¿qué hizo el rey Darío? Si mal no recuerdo, el rey Darío. ¿Qué hizo?
ayunó. Y cuando vino a la tumba, él sabía, él dijo que Daniel, tu rey, tu Dios te habrá podido hablar. Sí, aquí estoy, Señor. Ah, está viendo, pero si Daniel no hubiera dado testimonio, Dios no le hubiera salvado. Y ese rey se salvó a partir de ahí y dijo, el que adore otro Dios y aquí, al único Dios que hay que adorar es al Dios de Daniel. Los jóvenes hebreos, y le puedo poner ejemplo de cuánto. Nehemías era copero de un rey impío y no se contaminó con el rey. Sin embargo, cuando le habló al rey de ir a reconstruir los muros de Jerusalén, al contrario, el rey le dio otra carta, le dio provisiones. Tremendo. Le dijo, no puede ir. No, le dijo, sí, vaya. ¿Y usted sabe lo que era el copero del rey? ¿Cuánto sabe lo que es qué función era la del copero del rey? Amén. ¿No saben? El copero del rey tenía que probar los alimentos y la bebida que el rey se iba a tomar, porque si venía envenenada, el primero que se moría era el copero. ¿Qué le parece? No era cualquier función, estaba en peligro todo el tiempo. Nada más que un cocinero le echara un poquito de veneno a la comida, el primero que se moría era el copero. Tremendo oficio. Ese era el oficio de Nehemías, en un reino impío, y servía al Señor allí, servía a su Dios, sabía el Dios que había creído. Y esas son enseñanzas que dice la palabra que están para nosotros, para que tomemos la enseñanza de ellos, cómo se comportaron, y nosotros hacerlo igual. Donde quiera que nos contemos, donde quiera que nos paremos, comportarnos como hijos de Dios. Amén. Esa es la enseñanza que nos da la palabra del Señor. Dice, para redarguir. Aleluya. ¿Qué es lo que es redarguir? Amén. Así que la palabra del Señor nos corrige, nos redarguye. ¿Qué dice la palabra? Nos redarguye de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Redarguir nos alerta. La palabra de Dios está para alertarnos lo que nos sucede si no nos apartamos del pecado de este mundo y de la maldad de este mundo, de lo que Dios dice que tenemos que apartarnos y de lo que Dios dice que es pecado. Y es lo que dice, de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que apartarnos del pecado, andar en justicia delante de Dios, para que no alcance el juicio de Dios. Dice, para instruir en justicia, como ya lo dije, para instruir en la justicia. La palabra de Dios es la que nos dice qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Como ya lo dije ahorita, el mundo ha tomado su decisión de qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Yo decido lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí. Yo decido qué hacer y qué no hacer, sin tomar en cuenta la palabra del Señor. Y por eso el mundo hoy anda divagando perdido. Perdido. Porque ha tomado la justicia por su propia cuenta. Por eso usted ve que matan, por eso usted ve que roban, por eso usted ve que hacen esto, hacen lo otro, y no le interesa. Porque no hay temor de Dios en sus corazones para obedecer la palabra del Señor que dice no matarás. Que dice que esté conforme con lo que tiene y no le roba al otro. Que dice que no adultere. Porque dice que el adúltero no entra en el reino de los cielos, que el ladrón no entra en el reino, que el homosexual no entra en el reino de los cielos. Todo eso lo dice bien claro. Y entonces el mundo dice, no, yo apruebo lo que yo quiero. No se han sometido a la justicia de Dios. Y oye lo que dice, con el fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. ¿Y cuánto predican que somos imperfectos? Sí, claro, todavía no somos imperfectos, nos estamos perfeccionando. En el Señor cada día tenemos que irnos perfeccionando y viendo en nosotros, analizándonos
¿Qué es lo que está haciendo, pasando en nuestra vida que no está agradando a Dios? Y eso tenemos que hacerlo. Y aún en el matrimonio, a veces pensamos aún en el matrimonio y aún tenemos que coger el matrimonio y sentarnos frente a frente, la esposa y el esposo. Sentarse un día y ahí dice, a ver, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? ¿Hay algo que esté mal? Porque a veces hay cosas que están mal. Vamos a ser sinceros aquí delante de poner a Dios ahí. Dios tiene que estar en el medio. Dios tiene que ser el centro. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Hay algo que, porque puede haber, si no hay nada, gloria a Dios. Y orar juntos. Amén. Porque a veces hay cosas que no nos damos cuenta. ¿Qué dijo David? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Es decir, que a veces hay pecados que no nos damos cuenta. Y están ocultos y no lo sabemos. No nos damos, lo cometimos y no nos acordamos. Pero David dijo, dilo y líbrame. Hay que decir, háblame. Alértame cuando haya algo oculto en mi vida. Tenemos que decirle al Señor, Señor, si hay algo oculto en mi vida, muéstramelo. Y yo te lo voy a mostrar. Porque lo que pedimos al Señor lo hace. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y en Cristo, ya Cristo nos hizo perfecto, porque ya nos sacó del mundo de pecado donde vivíamos y nos perfeccionó. A través de su sangre nos lavó, nos limpió. Y dice una parte de la Escritura que si ya Cristo nos lavó y nos limpió, ¿cómo va a decir que está sucio? Amén. Cuando usted se baña y usted se viste, alguien le dice que usted está sucio. Ya usted está limpio. Ya no tiene que volverte a bañar. Ya usted se bañó. Cuando se vuelve a ensuciar, entonces va y se baña de nuevo. Pero Cristo nos lavó con su sangre preciosa una vez para siempre. Para que andemos en rectitud, en justicia, delante de Él. Todos los días, no un día. Por eso no podemos descuidar nuestra salvación, descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con el Señor. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es lo que quiere Dios, que nos preparemos para toda buena obra. Y hay muchas personas que le están pidiendo, Señor, úsame. Señor, dame un ministerio, Señor, esto. Pero todavía no están preparados. Todavía no están preparados. No le predican ni al vecino y todavía quieren predicar en público. Todavía no tienen un conocimiento sólido de la palabra del Señor y quieren predicar en público. Y la gente se piensa que llegar a una iglesia y llegarse y predicar en público es muy fácil. No, no es fácil. Porque tenemos un enemigo que después que tú termines de predicar, dice, vamos a ver si es verdad que tú lo vas a vivir. Y te va a atacar. Y no ataca. Por eso cuando salimos aquí hay que ir de rodillas, orar y decir, Señor, la gloria es tuya, el Señor, el poder es tuyo. La gente se piensa que los pastores y que los predicadores la tienen fácil. No. Tenemos un enemigo que nos va a estar atacando. Porque nosotros somos un arma en la mano de Dios contra ellos. Y Él va a tratar de qué, de desalentarnos de cuántas veces. Y el hermano pastor lo sabe. ¿Cuántas veces se ha sentido desalentado? Termina un mensaje y dice, ¿por qué me tengo este desaliento? Está preparando un mensaje y es tremendo. ¿Por qué? Usted piensa que el enemigo no va a dejar así fácil. No. El enemigo está vencido, pero está vivo. Y está operando todavía. Pero el Señor nos ha dado su palabra para que creamos en ella, ha dado su autoridad, su poder para reprender al enemigo y para soportar. Someteos pues a Dios. Oye lo que someteos pues a Dios y resistir al diablo. Entonces, si lo tenemos que resistir, ¿por qué? ¿Qué usted resiste? ¿Cuando no lo atacan o cuando lo atacan? Hermano, usted resiste un ataque. Si no lo atacan, usted no tiene que resistir. Pero dice resistir, someterse a Dios, resistir al diablo y de nosotros irá. Cuando Él viene, Él va a venir. Como una vez me atacó en mi casa y le dije, diablo, sal de aquí y aquí no vuelva más.
Te reprendo en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Cristo. Y mire, más nunca. Él te va a atacar, pero tienes que usar lo que Dios te ha dado, las armas que Dios te ha dado. Y cuando usted usa el nombre de Cristo y lo echa afuera, y usted vive una vida de santidad, ese otra vive una vida de santidad. No viva una vida porque yo lo viví. Personas que con autoridad, y cuando vieron un endemoniado, salieron huyendo. Y yo era nuevo, como decimos, en el Evangelio. Pero Dios me llamó y conocí la autoridad y el poder de Dios. Y cada vez que un endemoniado le ponía la mano encima, echaba fuera a los demonios para la gloria del Señor y quedaban libres. Y yo vi personas con autoridad, con más tiempo que yo en el Evangelio, y cuando veían eso salían huyendo. ¿Sabe por qué? Y muchos me lo aconsejaron, fueron sinceros. No lo hice porque estaba en pecado. Porque sabe que si está en pecado, el demonio te va a ir arriba y te va a comer. Nunca se te ocurre si está en pecado poner una mano arriba a un endemoniado porque te come. El diablo sabe cuando tú andas en santidad y ya sabe cuando tú estás en pecado. No creas que no. Amén. Por eso tenemos que creerle a la palabra de Dios. Y si Dios quiere que cada uno de sus hijos, lo que hemos creído en Cristo, le creamos a su palabra y vivamos por ella para honrarlo a Él. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Que lo que hemos ya conocido a Cristo, vivamos la palabra y lo honremos a Él donde quiera que lleguemos. Y hablemos de Él con autoridad, sabiendo que la palabra de Dios no es cualquier cosa, fue inspirada por el mismo Dios para enseñarnos, para corregirnos, para traernos salvación y vida eterna. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar un momentico. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por mis hermanos. En esta hora, Espíritu Santo, ha sido puesta tu palabra. Encárgate ahora de ministrarla a cada mente, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.